Dago, Hola, aquí te vemos. ¿qué más? ¿Cómo vas? Bien, hermano, todo en orden. Ah, bueno, qué bueno. ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? Te escucho perfecto, hermano. Vale, perfecto. Pues Dago, gracias por aceptar esta invitación y bueno, entremos en materia. De una. Bueno, bueno, Dago, en qué se inspira para escribir sus comedias y cómo crea Dago García sus personajes? Bueno, en el caso de mis películas, casi siempre todo empieza por un recuerdo, ¿no? Yo creo que muchos de las personas que escriben dramaturgia se alimentan mucho de la memoria. Creo que somos personas que exprimimos la memoria y a partir de ella construimos las historias. No quiere decir que sean historias autobiográficas, Ujú. pero generalmente el primer impulso surge, en el caso mío, de algún tipo de recuerdo que me obsesiona. Y a partir de ahí como que surge la primera semilla, el primer elemento a partir del cual se empieza a construir las historias, a construir los personajes. Pero generalmente provienen de ahí, ¿no? A mí me gusta mucho en las comedias manejar un sentimiento que es el que busco, por lo general con la estrategia dramatúrgica, que es la melancolía. Ok. Es algo que algunos llaman la alegría de sentirse triste. Ujú. Entonces, y la melancolía tiene que ver con el pasado, tiene que ver como con los momentos de felicidad pasados que se añoran y que uno sabe que no se van a repetir, pero que forman parte como de la historia de uno, como de su biografía, como de sus recuerdos, de su memoria. Entonces, generalmente, en un alto porcentaje, ahí empiezan las ideas, ahí empiezan las historias, lo cual permite algo que me parece a mí fundamental para cualquier guionista, y es tener un compromiso de sinceridad con lo que escribe. Si en la, Ok. si en la semilla está ese impulso proveniente de la memoria, pues poco se ha allanado el camino hacia ese compromiso emocional con lo que se escribe. Dago, ¿y los personajes también parten un poco de esos recuerdos o de esas experiencias? ¿O no necesariamente tiene que ser así? Digamos que el proceso creativo siempre es un proceso caótico, o sea, no existe una metodología o un orden, o una priorización de qué surge primero, qué surge después. La cabeza es la loca de la casa, o sea, la cabeza trabaja sola, la cabeza absolutamente independiente de la voluntad y de la razón. A todos, no solamente a los que escriben, sino a todos les sucede lo mismo, y es que las ideas se le ocurren en cualquier lugar, en cualquier momento y en las situaciones más absurdas. Entonces no existe un encadenamiento lógico en el proceso creativo. Entonces a veces puede surgir primero un personaje, recordarme yo pongo algunos ejemplos de cosas que he hecho, no porque crean que son el zoom de la dramaturgia, sino porque me ayudan a ejemplificar. Hace muchos años hice una película que se llamó Te Busco, que era una película sobre una orquesta de música tropical. Y lo primero que pensé cuando fue en mi tío Gustavo, un tío mío que poco loco, que en algún momento de su vida quiso ser cantante. Ahí surge primero el personaje, Ok. y a partir de ahí organizo la historia. Hace muchos años hice una película que se llamaba El Carro, y eso surgió, Sí. fue ni siquiera de un personaje, sino de el recuerdo que tenía yo de cuando mi papá compró el primer carro. A partir de ese primer carro, Que era bueno, un miembro más de la pues, familia, Dago, también. por supuesto, en esa época, estamos hablando del final de mediados de los 70, pues la industria del automóvil no estaba desarrollada como hoy en día, y comprar carro para una familia de clase media significaba todo un gran evento. Era una forma de ascender socialmente, era una forma de demostrar prosperidad, y además establecía una relación con el carro totalmente fetichizada. O sea, el carro se convertía, como dices, en un miembro de la familia. Ahora,
cuando tenías carro en la casa, ¿qué era lo primero que hacías? Salir de paseo, loco. Esos Entonces paseotes largos. ahí surge la idea de la saga de los paseos. Entonces como que no hay, y cada una de esas semillas que se van a convertir en historias empiezan a necesitar, o en el caso de que surge, como en el caso del carro, de los paseos, que es un evento el que viene por primera vez a la cabeza, pues se le inventan los personajes. Pero en el caso, por ejemplo, qué sé yo, de Te Busco o de Carta al Niño Dios, primero surgen los personajes a los cuales hay que crearles una historia. Okay. Entonces, digamos que el primer momento en la creación de una historia es un momento caótico y hay que dejar que sea caótico. Hay que dejar que la cabeza trabaje sola. Uno no puede forzar o abortar esos procesos porque puede matar algo que hasta ahora está en plena formación. A veces cuando me surge una idea, antes de sentarme a escribir algo, deja que madure en mi cabeza. Trato de alimentarme de referencias, ¿no? De pronto de buscar alguna película que se parezca a lo que estoy pensando, de buscar literatura, de hablar con gente, como para ir alimentando eso que está trabajando en la cabeza, con la confianza en que la cabeza trabaja sola y la misma cabeza te dice en qué momento tienes que empezar a la segunda etapa, que es empezar a tratar de darle orden a ese caos que tienes. Lo primero que hace uno es como escribir todo en papel. Ya la escritura es un ejercicio de formalización. Ya cuando pasas a escribir, tienes que empezar a darle un orden, por el simple hecho de que estás escribiendo con una sintaxis y una gramática y que ya están predeterminadas. Eso obliga a que eso que estaba en la cabeza bulliendo vaya empezando a tomar una forma más racional. Es como una segunda etapa. Es como cuando ese caos que te está obsesionando y que está trabajando solo en la cabeza necesita convertirse en algo concreto. Dago, ¿es ahí donde pueden morir las buenas ideas? ¿En donde uno se sienta de pronto a forzarlas? ¿A Claro, sentarse frente al papel y a tratar de plasmarlo? ahí pueden morir, no, ahí las puedes matar tú. ¿Sí? Hay un acelerar o adelantar un proceso que tiene que darse solo, puede perfectamente abortar una buena idea, como también puede ocurrir lo contrario, de pronto demorarte mucho en empezar a darle forma, deja que también se muera lento. Ahora, lo interesante de este proceso es que la mente es tan sabia que ella misma como que te dice, este es el momento ya de empezar a pasar a la siguiente etapa. Entonces uno tiene, siento yo, uno tiene que esperar que la cabeza, que la mente le diga, este es el momento para hacerlo. Ni acelerarse, ni desatender ese llamado, porque puede suceder lo que dices tú, que una buena idea, porque es el tránsito de una buena idea a una buena historia. ¿Cierto? Claro. Como ciertos, como cierto camino. Pasas de una idea a una historia, luego pasas de una historia a un guión, y luego pasas de un guión a una película. Y cada uno de esos momentos tiene sus tiempos, tiene sus requerimientos, tiene sus placeres, tiene sus encantos, tiene sus problemas, tiene sus infiernos, pero siento que es necesario saberle dar a cada uno de esos momentos el tiempo que requiere. Y esos tránsitos de cada una de las etapas a la otra son momentos críticos, donde puedes perfectamente acabar con una buena idea o potenciar esa buena idea. Bien. Dago, partiendo un poco de lo que dices de es muy difícil tener como una estructura tan sólida, ¿cuáles podrían ser esos elementos que deben constituir una buena historia para que sea una comedia exitosa y cuáles son los pecados imperdonables al escribirla? Pues mira, yo creo que fórmulas para que las cosas funcionen, pues todos sabemos que no existen. Hay ciertas recomendaciones, diría yo, para minimizar para minimizar el peligro de que las cosas vayan muy mal. Yo creo que la primera recomendación es que el autor sea el primer eh, espectador satisfecho de lo que se está haciendo. Okay. En qué sentido? En que
yo hago entretenimiento, digamos que hay otro tipo de manifestaciones del cine y de la televisión que no necesariamente tienen que ver con el entretenimiento. El cine y lo audiovisual en general son lenguajes que permiten una amplitud de intencionalidades. Hay cine que no se hace para divertir a la gente, sino hay cine que se hace para cuestionar la sociedad, para cuestionar al ser humano, para experimentar con los lenguajes, para ampliar los marcos éticos y estéticos de lo audiovisual. Y ese cine no necesariamente tiene que ser un cine masivo, ni tiene que ser un cine que entretenga. Ese tipo de cine o televisión o de audiovisual tiene otra función, quiere incomodar, como ciertas Claro, formas del arte, quiere cuestionar, quiere abrir los ojos de la sociedad y del individuo a otro tipo de dimensiones de la vida que no están alineadas con el entretenimiento. En el caso del entretenimiento, tu objetivo fundamental es ofrecerle al espectador, a quien ve tu película o ve tu programa de televisión o ve tu obra de teatro, un momento emocional, como lo llamaría Aristóteles, de catarsis emocional. Necesita que la gente lo disfrute sin pensar mucho. Digamos, el entretenimiento acude a esa otra dimensión del individuo diferente a la razón, que es la emoción. Y para que tú puedas hacer una cosa que emocione a los demás, el primer emocionado debe ser tú. claro, Además, porque el entretenimiento tiene en su misma naturaleza el carácter de ser masivo. El entretenimiento no es para poquita gente, el entretenimiento es para mucha gente. Cuando el público es todo, pues es nada. Porque ¿cómo defines un público que quieres que sea todo? Entonces, el único referente al que debes atender inicialmente eres tú mismo. Si tú te claro. diviertes, si tú te emocionas con la película, si tú te sientes que esa película o ese guión que estás escribiendo te toca alguna fibra, probablemente habrá otra gente a la que le suceda lo mismo. Pero si eso que estás escribiendo no te toca, no te emociona, no te divierte, ten la plena seguridad de que no lo va a lograr con nadie. Por eso las películas o los programas de televisión que se hacen sobre, entre comillas, fórmulas de éxito, son el camino directo al desastre. Total. Porque les falta esa verdad que tú pones en lo que haces y que la gente compra, que la gente va a ver. Es lo mismo que pasa con los actores. A veces el trabajo del guionista tiene muchas similitudes con el trabajo del actor, porque el actor también, el buen actor, no se esconde detrás de una careta. El buen actor lo que hace es prestarle a los personajes sus emociones, es prestarle a los personajes su sensibilidad. Por eso tú puedes ver qué sé yo, un Macbeth interpretado por Orson Welles, un Macbeth Ya, interpretado por Kate Branagh, un Macbeth interpretado por Laurence Olivier, un Macbeth interpretado por John Greenwood, y cada uno de esos Macbeth es diferente, a total. pesar de que el texto es exactamente el mismo, las palabras son exactamente las mismas, la trama es exactamente la misma, pero cada uno de estos Hamlets, de estos Macbeths, son Macbeth. diferentes. ¿Por qué? Porque estos actores no se han escondido detrás de una careta, sino han hecho al personaje suyo. Le han prestado su rabia, le han prestado su ambición, han hecho un acto de sinceridad a partir de una partitura emocional que le plantea un personaje. El guionista hace lo mismo. Yo creo que el guionista se divide entre todos sus personajes y hace un acto de sinceridad con la audiencia. Y solamente esa sinceridad permite la conexión con el público. El gran público es sabio en el sentido de que por alguna razón siente cuando le están diciendo mentiras y siente cuando le están diciendo verdad. Y un Dago, poco en el entretenimiento vendemos verdades. Dago, ¿y cómo conversas con la subjetividad? Porque a mí me ha pasado mucho, a veces me llegan historias para hacerles un casting y el escritor te dice, es la gran comedia, y uno la lee y dice, aquí no hay nada chistoso. ¿Cómo haces con la subjetividad? Porque uno puede leerlo, Dago, y decir, es maravilloso lo que tú dices, mi texto. ¿Cómo negociar con esa subjetividad? Porque con los actores Pues pasa lo mismo. A mí me puede parecer muy bueno un actor y a ti te puede parecer muy diferente.
Claro, lo que sucede es que una vez tú pasas a cada una de las siguientes etapas, ¿cierto? Ya pasas de un trabajo puramente creativo y emocional a un trabajo, por alguna manera, llamarlo más técnico, ¿cierto? Más racional, Ujú. ¿cierto? Ya pasas de tener un producto, eh, no me gusta la palabra, pero la voy a usar, un producto estético, a trabajar hacia un producto comunicacional. ¿Qué quiere decir eso? Que ya lo que tienes que empezar a trabajar es cómo esa emoción, esa historia, esa obsesión que tienes tú, la conviertes en algo que otra gente pueda disfrutar. ¿Entiendes? O sea, cómo pasar, como lo dices, de una concepción subjetiva a un producto objetivo, porque una película Total. o un guión o una interpretación son objetivos. Una idea y una historia son subjetividades. Y para eso, como en el caso de los actores, también existen técnicas y también existen teorías. Entonces existe toda la teoría dramatúrgica, ¿cierto? Que hay cualquier cantidad de opciones. Está desde la poética de Aristóteles, donde es como la primera reflexión sobre cómo se debe contar bien una historia. Está los textos de los teóricos gringos, de los tres actos, de los paradigmas. Está Seinfeld, está Ujú. McKee, está las antidramaturgias, está Brecht con su cuento del distante. O sea, aquí ya piensas a echar mano de técnicas que van a garantizar que esa idea que tienes tú tan subjetiva Es se más vaya objetivo. convirtiendo objetiva y sobre todo que vaya convirtiéndose en un producto comunicacional. ¿Qué quiere decir eso? Que es un producto que el público puede entender y disfrutar. Lo mismo sucede con el actor. El actor puede decir, tengo esta idea para este personaje, lo puede tener en la cabeza, pero cuando ya va al momento de la interpretación, echa mano de ciertas técnicas que también conoce. Entonces puede ser Stanislavski, sí, puede ser Lee Strasberg, puede ser Cantor, puede ser Eugenio Barba, en fin, como que ese paso que es crítico del producto subjetivo, de la idea y la historia, a convertirse cada vez más en un producto objetivo, como un guión o como una película, pasa por el conocimiento de ciertas herramientas de trabajo que perfectamente pueden evitar eso que estás diciendo tú, que nunca se va a poder evitar del todo, pero que puede evitar que una buena idea, que yo considero buena, termine en una mala película. ¿Sí me Bien. entiendes? ¿Cuál es el punto, cuál es ese Pero, punto medio que debe tenerse para hacer comedia sin subestimar a una audiencia que tiene cada vez más referentes en la pantalla, Dago? bueno, ¿Cuándo sabes que... antes de eso quisiera como decir algo referido a lo que estábamos hablando, porque siento que de un tiempo para acá, ¿no? Ya de bastante tiempo para acá, la reflexión, sobre todo en el caso dramatúrgico y también en el caso de los actores, la reflexión y la creación de metodologías ha ganado mucha importancia y mucha presencia. Hoy en día hay mucho curso de guión, como hay mucho curso de técnicas actorales, y a veces, y lo siento en la vida profesional, a veces los jóvenes actores y los jóvenes escritores e incluso los jóvenes directores terminan convertidos en una especie de tecnócratas, ¿me entiendes? Que saben mucho de técnica, saben mucho de narrativa y empiezan a pensar desde la técnica y desde la narrativa, empiezan a pensar un guión no desde ese caos del cual hablaba inicialmente, sino ya casi de conflicto, nudo, desenlace, primer acto, Claro. segundo acto, tercer acto, o empiezan a pensar un personaje desde la técnica Suzuki o desde la técnica del camino interior, cuando esta presencia, cuando las técnicas deben entrar en una parte posterior del proceso. O sea, uno no puede usar la técnica previa al trabajo individual, subjetivo del cual hablabas, de las ideas. Yo no puedo ir a tomar un curso de Maki y luego tratar de empezar a pensar en términos de lo que dijo Maki. No.
Esas técnicas son posteriores y a veces ni siquiera las necesitas. A veces hay actores que para determinados personajes no necesitan echar mano de ninguna No, técnica porque la técnica tiene que ser una ayuda para tratar de pasar de la subjetividad a la objetividad. Y a veces el escritor no necesita de organizar su historia a partir de los tres actos o de los paradigmas, porque la misma historia de pronto dicta su narrativa. Las técnicas se usan cuando yo necesito, cuando yo siento la necesidad de hacer un tránsito lo menos traumático posible de lo que llamas tu subjetividad a la objetividad. bien, ¿Cuál es bien, cuál muy es lo que me claro. estabas preguntando? Dago, ahora volviendo un poco a eso, ¿cuál es ese punto medio que debe tenerse para hacer comedia sin subestimar a una audiencia que tiene cada vez más referentes en la pantalla? ¿Hay algún punto, Dago, o no existe ese punto? Es crear y presentar el Yo, proyecto o la idea. yo creo que en el caso particular de la comedia, nada más peligroso que los puntos medios, Qué bueno eso. porque finalmente la comedia, por su misma naturaleza, habla de personajes y situaciones extremas. O sea, el personaje cómico generalmente es un personaje con unas obsesiones tales, ¿cierto? Que lo aíslan del mundo. En términos de género, el personaje cómico es muy parecido al personaje trágico. Son personajes que ni pueden conciliar y encontrar un lugar en el mundo, ni pueden cambiar ese mundo para hacerlo a su imagen y semejanza. Siempre son personajes que están en el lugar equivocado por su carácter extremo. Si uno mira el caso de la televisión, también vuelvo y repito, digo algo de lo que he hecho, pero vuelvo y repito, pues porque es de lo que puedo hablar, no porque crea que eso Sí, sí, es sí, pues sí. el ejemplo a seguir. Pero, pero, por ejemplo, un personaje cómico que pues resultó cómico fue Pedro el Escamoso, que fue una historia que escribí con Luis Felipe Salamanca a partir de un cuento de Luis Felipe. La producimos y la escribimos. Y este personaje era un personaje con una cantidad de obsesiones, ¿cierto? Y con una cantidad de comportamientos extremos, desde su misma iconografía hasta su mismo comportamiento y hasta su mismo lenguaje, que hacían que este pobre tipo fuera un marciano, ¿cierto? Y eso fue, y Está en otro lugar, sí, claro, total. está en el lugar equivocado, digamos que En otro momento, en otro lugar, total, sí, sí, sí. está donde no puede estar, y eso hace ya de entrada que se produzca o una situación trágica o una situación cómica, ¿ok? La televisión colombiana en los 90s generó un tipo de combinación en ese sentido que nos abrió el mercado internacional, que fue lo que se llamó en ese momento la novela cómica, que no se estaba haciendo en otra parte, y que consistía básicamente en equivocar al personaje con respecto a su contexto. O sea, Betty la Fea, Pedro el Escamoso, El Nuevo Rico, Nuevo Pobre, los reyes, ¿qué son? Son historias melodramáticas protagonizadas por un personaje de comedia. O sea, el personaje de comedia, en estas historias hay un personaje de comedia totalmente perdido en un melodrama. El pobre tipo está en un melodrama clásico y no se acomoda pues porque está en el lugar equivocado. Y Y eso lo fíjense hace más que, entrañable, ¿no, Dago? por supuesto, es que es el Lo mismo acerca caso, más. es claro, lo victimiza un poco, lo acerca a esa experiencia que todos tenemos muy adentro y es sentirnos en el lugar equivocado. O sea, nosotros nunca terminamos de encajar ni con nuestra familia, ni con nuestra sociedad, ni con nuestro trabajo, con nada. Siempre tenemos un pequeño elemento que nos hace únicos. Y en ese sentido de hacernos únicos nos hace tener problemas con el contexto. Fíjese que el ejemplo más maravilloso de ese recurso de hacer entrar en contradicción el personaje con el contexto es, como muchas otras cosas del paradigma de la dramaturgia de Shakespeare, es Hamlet. Hamlet es un poeta, un artista metido en una historia de venganza. Y por eso el pobre Hamlet está
tal cual. totalmente, no hace sino Perdí. pensar, pues porque dice, está perdido, dice, puta, ¿yo qué hago acá? Puta, ¿qué es lo que tengo que hacer? No entiende a nadie, pues porque se escapó, ¿cierto? De un drama romántico a una tragedia de venganza. Betty la Fea y Pedro el Escamoso se perdieron en un momento de sus comedias y entraron a un melodrama y están perdidos. Y eso es lo que genera Entonces, esa situación cómica. no solamente situación cómica, sino también una gran identificación con el Claro. público. Pero la condición de eso, ¿cierto? Es los comportamientos o los caracteres extremos y las situaciones extremas. El, 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 el punto medio siempre es un peligro. Y yo no creo que nadie que haga un producto audiovisual está ofendiendo a nadie. Qué bueno eso que Nadie, está, dices, Dago, nadie porque nos lo tiene, tomamos todo muy personal también. Qué bueno. nadie tiene por qué ofenderse. Si a mí como espectador no me gusta algo que empiezo a ver, pues no lo veo, loco. ¿Cierto? A usted nadie lo está obligando a estar ahí. Digamos que uno habla de ofensa cuando tiene que soportar algo por fuerza mayor. Cuando usted está trabajando y viene su jefe y lo levanta y lo ofende y usted no le puede hacer lo que quiere, que es levantarse y darle en la jeta, pues porque no puede, porque pierde su trabajo. Cuando el esposo ofende a la esposa y romper el núcleo familiar, no sé. Pero yo no creo que nadie se ofenda, ni nadie subestime a nadie por hacer una oferta de entretenimiento. El entretenimiento es de una u otra forma fugaz e inofensivo. El, 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 el entretenimiento en mi concepto a nivel como de los contenidos y de las estructuras narrativas no hace ni daño ni hace bien. Su función social es otra y tiene otro tipo de importancia en la dinámica social que no necesariamente está relacionado con el carácter del contenido. Pero Dago, es muy divertido esa posición de la gente o esa posición y sobre todo pasa mucho con los proyectos de Dago, porque eso es como, voy a hacer una comparación medio absurda, pero eso es como el reggaetón. Uno dice, no, a mí no me gusta el reggaetón, pero estoy en una fiesta, me tomo unos tragos y termino bailando reggaetón. O sea, Es que a fin de cuentas uno lo que va a ver es eso, no, entretenerse, ¿no? mire, hay una característica del discurso del entretenimiento que forma parte de su naturaleza y forma parte de los placeres que genera. Y es que el entretenimiento, ¿cierto? Admite la descalificación, ¿cierto? Admite el ataque de frente, admite la crítica destructiva impunemente. Y eso es un enorme placer. O sea, que la Claro. gente, porque, ¿qué sucede? Frente a la obra de arte, la gente se intimida. O sea, frente a un Shakespeare, frente a un Chekhov, frente a un Tennessee Williams en el teatro, Sí. o frente a un Miguel Ángel, o frente a un Picasso, o frente, qué sé yo, un Botero, tú la piensas dos veces antes de descalificarla o de criticarla, porque la relación en ese sentido Pucha, sí, ¿no? intimida. Mientras que el entretenimiento, y en ese caso la televisión es súper paradigmática, admite ese ejercicio tan placentero de destrozar el producto, ¿cierto? Nada más placentero, nada que lo llene a uno más de cierta estado de placer, que hablar mal de la televisión, que hablar mal de las comedias ligeras, que hablar mal de reggaetón, que hablar mal de una cantidad de discursos que se ponen en la vía pública en parte para entretener y en parte para generar este tipo de conversaciones, ¿cierto? Que trascienden el mismo producto. Entonces, la descalificación, y eso es un proceso histórico, siempre ha habido a nivel de la recepción y del uso que se hace del discurso de entretenimiento y del discurso artístico o del discurso científico, siempre ha habido diferente tipo de relaciones. O sea, frente al discurso científico, yo puedo tener una relación de escepticismo, puedo tener una relación de intimidación frente al arte, puedo tener una relación de asombro, de intimidación, de respeto, pero el buen entretenimiento permite eso, pero también permite la destrucción, permite la crítica, permite la descalificación
sin que a mí me pase nada. Yo puedo salir y criticar esa película es una mierda, esa película no me gustó, y no te va a pasar nada. Ni siquiera vas a Y no recibir pasa la nada. sanción social, ni siquiera vas a recibir la sanción social de si sales de ver una película de Fellini o de Tarkovsky, ¿qué película tan mala? Mierda, ahí la piensas dos veces. Sí, ¿Sí? total. Entonces digamos que la persona que se dedica al entretenimiento tiene que aprender a convivir con ese tipo de conversación social porque forma parte integral de la naturaleza del entretenimiento. El buen y noble entretenimiento permite que hasta la persona sin ningún tipo de formación académica o intelectual o artística destruya, critique y descalifique un discurso. En cambio, el otro tipo de discursos artísticos impide ese tipo de ejercicios sin tener una sanción social. Entonces, el trabajador del entretenimiento tiene que aprender a vivir y entender que eso forma parte de todo lo que ocurre alrededor de lo que hacemos. Dago, pensando en fórmulas, ¿qué, ¿cuál podría ser como la que según nuestra audiencia o según el público latinoamericano pueda funcionar más? ¿La comedia inteligente, la comedia popular o esa comedia basada en el humor de lo absurdo? En donde, no sé, por darte un ejemplo, Danny DeVito puede ser hermano de Schwarzenegger en Twins. Eso siempre depende de lo que estés buscando, ¿no? ¿Ok? El, el, el entretenimiento masivo se alimenta de las emociones primarias. Digamos que la persona que va al cine o que se acerca a la televisión abierta en busca de entretenimiento, busca pocas elaboraciones intelectuales, pocas elaboraciones estéticas y más emociones primarias. Por eso los géneros que por lo general funcionan a nivel de box office en el mundo, no solamente en Colombia, sino en el mundo, Total. son la acción, que te provoca el asombro permanente y la adrenalina permanente, el horror, ¿cierto? Que te provoca el miedo, el romance que te provoca el suspiro y la comedia que te provoca la risa. Y entre menos dificultades tengas tú para entrar al discurso y mientras dificultades tengas tú para entender lo que está sucediendo y para entender a los personajes, más logras relajarte y dejar en pausa tu aparato racional y abandonarte a una experiencia emotiva primaria. Fíjese, por ejemplo, tan curioso que en ciertas obras del teatro isabelino de Shakespeare había algo que se llamaba el prólogo. Y en el prólogo salía un actor o el director de la compañía y decía, bueno, buenas noches, querido público. Hoy la historia que ustedes van a ver es una historia entre tal y tal. Él es así, ella es así, y donde pasa esto, 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 y al final termina así y así se resuelve la historia. Contaba todo y contaba cómo eran los personajes. Y después de eso decía, ahora sí, disfruten del espectáculo. ¿Por qué? Porque al contar esto, descargaba al espectador de los esfuerzos de tener que seguir la historia y se podía abandonar a la poesía o a ese placer que muchas veces, del cual muchas veces se alimenta el entretenimiento y es de asistir a un ejercicio de reconocimiento, no de conocimiento. ¿En qué sentido? En que los ejercicios de conocimiento son intelectuales y pertenecen un poco al arte y a la ciencia, de asombro entre lo desconocido. Mientras que los ejercicios de entretenimiento es la visita a un viejo amigo, a un viejo conocido, a alguien que ya conozco y no me va a llevar grandes sorpresas. Yo fui disc jockey durante 7 años en un sitio en Bogotá que se llamaba Quiebra Qué Canto. bacán. Uno a los bares y a las discotecas no vas ni a aprender, ni a Sí, buscar ¿no? crítica social, nada. ¿A qué vas? A bailar y a divertirte. Y nosotros, como disc jockeys, desarrollábamos como cierto sentido melómano. Buscábamos temas nuevos, ya. Pero no sabes lo que ocurría cuando llegabas y a las 2 de la mañana le ponías al bailador un tema que nunca había escuchado. Te chiflaban. La gente Total. siempre quiere bailar los temas
que ya se sabe, ¿cierto? Póngame sonido bestial, póngame la temperatura, póngame, ¿sí? Y hay otra experiencia que tuve yo, pues, muchas, o sea, tú disfrutas a nivel emocional lo que ya conoces, lo que reconoces, ojalá con muy pocas sorpresas. Y otra experiencia que siempre me gusta contar y que ejemplifica mucho esto, fue cuando mi hija mayor estaba chiquita y me pidió que le contara un cuento. Y pues yo pues me cogió fuera de lugar. Al otro día fui a una librería que se llamaba Buchholz y encontré el libro perfecto, hermano. Se llamaba 365 cuentos para dormir. Y me No, la pues eché, claro. me la eché, loco. Llegué, allá aquí resolví el problema. El primer día llegué y le conté el cuento a Juana, a mi hija Juana, enero 1. Segundo día, enero 2. Al tercer día, cuando le iba a leer enero 3, me dijo, no, pa, por favor, cuéntame el cuento en donde pasa esto, esto y esto, Ay, que era enero 1. Fueron 365 días con el mismo cuento, con enero 1. ¿Sí? Y cada que le contaba el cuento lo disfrutaba. Quienes tienen hijos o ¿no, no quiere sobrinos, leer el hermanos cuarto? pequeños, no, no, quienes tienen hijos o niños pequeños cerca, saben que cuando les compran la película del Rey León, la ven Uy, 100 sí. veces, loco. Y si te acercas, te van contando qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el niño está en un ejercicio totalmente lúdico, en un ejercicio de reconocimiento. Tú no necesitas el asombro ni la sorpresa. Tú necesitas es generar un discurso de fácil reconocimiento y con algunos toques de novedad. A mí en los guiones que escribo, y ahora que hablas de fórmula, no es una fórmula, pero es algo que hago mucho. Trato siempre de ir llevando al espectador del desenlace que conoce a la pequeña sorpresa, porque cuando vas a cine de entretenimiento, si te fijas con cuidado, muchas veces vas a encontrar a la pareja o a las dos amigas o no sé qué dicen, póngale cuidado que ahorita le va a decir que está embarazada. Y le Sí, sí, cumples. sí. Entonces lo que dice, estoy embarazada y la persona se siente, ve, puta, se lo dije, no se ve, es que yo sé de esta O mierda, pregunta, ¿cierto? Y ¿cómo eso le da un supo? placer. Sí, claro. Pero, sí, pero de vez en cuando lo sorprendes. ¿Para qué? Para volver a reforzar la tensión. Entonces, le dice la señora a la amiga, póngale cuidado que ahorita él se va a tirar por la ventana. Porque ya viene confiado, porque ya ha adivinado dos. Y la sorprende, no le cumple. Entonces, mierda, y ahí vuelves a retomar el control. Entonces, en el entretenimiento juegas con eso, con mantener al espectador en un terreno seguro de lo que ya conoce, soltándole de vez en cuando ciertas sorpresas, ¿cierto? Y eso logra una dinámica con el espectador bastante interesante, porque si tu película es toda con cosas que el espectador ya conoce, pues la haces aburrida. Y si todos son sorpresas, pues estás haciendo una película de autor. Claro. Dago, Edgar Vivar me lo decía alguna vez, que que la ¿Quién gente cuando quiere? estaba viendo el Chavo del Ocho sabía que cada vez que iba a entrar él, toma, Claro, el Chavo lo recibía con claro, un golpe, o iba a cobrar la claro. renta al profesor, a don Ramón, perdón. Es un poco ese uso, Mira, claro, totalmente, totalmente. Fíjate, el Chavo todavía sigue al aire y uno después de lo ve y se ríe. 50 años y se ríe. O es cuando tú tienes un amigo que sabe echar chistes, ¿cierto? Entonces, venga, venga, échese el chiste de no sé qué y vuelve a echar el chiste que ya sabes, que ya conoces y vuelves y te cagas de la risa, loco. ¿Sí? Porque el entretenimiento, ¿cierto? No depende de la novedad, no depende de la sorpresa. Hay muchachos que se repiten las películas de horror 50 veces y vuelven y se asustan, ¿cierto? Sí, Pues porque, pues porque estás asistiendo a una reconciliación con tu dimensión emocional. Y la llave para el acceso a la dimensión emocional es la repetición. Por eso, por ejemplo, los mantras, que son estos cánticos que permiten que tú entres a una dimensión no racional, sino espiritual, se basan en la repetición. Y repetir, 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 repetir. Transitar sobre el terreno amable de lo que conoces. Y el buen y noble entretenimiento lo sabe y lo hace. Transita por los terrenos
Ahora, vuelvo y repito, esto es el entretenimiento, pero el entretenimiento no agota lo audiovisual. Y afortunadamente no lo agota. También hay películas que se hacen y obras de teatro para otra cosa y son igualmente válidas al entretenimiento. Hay películas que se hacen para ampliar la cosmovisión del individuo y por lo tanto tienen otro tipo de estructura y otro tipo de personajes, qué sé yo, más ambiguos, sí, más... Ahora, lo que pasa es que, como veníamos anteriormente, pues el entretenimiento le tocó en suerte tener la mala reputación, mientras que el arte le tocó en suerte tener buena reputación. Pero hay que aprender a vivir con las herencias y las decisiones que tomas en la vida. Si quieres hacer entretenimiento, pues tienes que aprender a vivir con que parte de tu trabajo es esa descalificación y ese tipo de crítica mordaza a lo que haces y ahí también le estás regalando a la gente la oportunidad de hacerlo y disfrutarlo. Dago, vamos a meternos un poquitico con Dago, ¿no? ¿Cómo escoge Dago los actores? Yo me hago así. ¿Qué busca Dago en un actor para un proyecto? Para un proyecto, porque hasta humoristas has tenido en las películas, Dago. ¿Qué tiene Sí, que tener un actor? no, no, primero que yo lo conozca, ¿no? Yo generalmente solamente cuando tengo dudas recurro al casting, ¿sí? Y digamos que para muchos directores, desde Woody Allen, pasando por Scorsese, pasando por Herzog, pasando por Willy Wilder, todos sostienen una cosa que me parece súper interesante y es que el 60-70% del trabajo de dirección es escoger los actores. ¿Sí? Entonces, pues por mi trabajo conozco a todos los actores o a la gran mayoría de los actores del país. He trabajado con ellos, pues porque llevo un largo tiempo trabajando en televisión, en teatro y en cine, entonces los conozco y sé qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y solamente cuando tengo dudas, recurro como a hacer audiciones, con los directores, recurrimos y una audición nunca es, en mi caso, una prueba de actuación. Una audición nunca la hago para saber si este actor es bueno o este actor es malo. Lo hago es para ver si este actor es el adecuado para este personaje o no. Yo no hago casting generalmente en el cine no hago casting con desconocidos, sino hago gente que conozco y a veces cuando le digo, venga y hágame un casting es para ver si fija bien con el personaje que estoy buscando, no para evaluar sus aptitudes como actor. Entonces, siempre cuando escojo los actores, los escojo pensando en, sobre todo, así como a los directores, en qué ese personaje puede aportarle al guión. El, creo que, y eso, no, eso es evidente, el guión es una partitura que tiene que ser interpretada, o sea, como en la música, ¿no? ¿Cómo llama? ¿Cómo llama lo que tienen los músicos para la partitura? La partitura Partitura. es música escrita, pero no es música, ¿cierto? Porque música se vuelve cuando un instrumentista Cuando se... Sí, la claro. interpreta. El guión no es dramaturgia o no es producto audiovisual hasta que un actor y un director lo interpretan, y un editor, y en fin, todo esto que involucra un trabajo audiovisual. Entonces siempre trato de buscar el mejor instrumentista para cada personaje. Y eso lo pienso desde el conocimiento que tengo de los actores. Casi siempre digo, bueno, ahora, es curioso, pero en el caso del cine y en el caso del teatro, muchas veces no puedes tener el casting ideal porque esos actores están trabajando en la televisión. Total. O no diría el casting ideal, sino el casting inicial. Porque casi siempre me llevo sorpresas en los casos en que digo, bueno, con este actor quisiera trabajar y de pronto está ocupado en televisión y me toca con otro actor y ese actor me da una muy buena sorpresa. En la saga del paseo, por ejemplo, Uh -huh.
mi idea siempre fue que fuera la misma familia en diferentes historias, un poco en el entendido que si yo lograba sembrar unos personajes en el imaginario del público, pues qué bueno capitalizarlos película a película, como hizo en México Cantinflas, o Ujú. como en su momento en Colombia hizo Gustavo Nieto Roa con El Gordo Benjumea. Entonces el primer paseo lo hice con Antonio Sanín, con Carolina Gómez, con María Margarita, con unos chicos. Esa película explotó y cuando al año entrante quise hacer el paseo 2, todos, Está. todos estaban ocupados. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Espero a que se desocupen, pero cuadrar ese ajedrez va a ser imposible. O Me hago, invento una nueva familia. ni siquiera me invento una nueva familia porque la familia sigue siendo la misma. Bueno, sí, Papá, la estructura, mamá, sí, claro, claro. papá, papá, mamá, dos hijos, Hijos suegra y la suegra, sí, la y, pe, mascota. y perro. ¿Sí? Y fíjese que eso terminó volviéndose una marca de los paseos. Y a veces, por ejemplo, en el paseo, no me acuerdo cuál, en el paseo, no me acuerdo cuál, creo que en el 5 no sé en cuál, volví a repetir a María Margarita, la suegra, pero en el 5 sí, sin importarme que no correspondiera con los otros, con el otro cast. Entonces, esa ocupación de los actores terminó dándole una característica a la saga de los paseos. Bien. Dago, un poco la clave de ese éxito está en que en hacer contenidos para entretener, en los elencos que a veces logras armar o en un poco la estrategia de mercadeo que acompaña a la película que haces. Yo creo que tiene que ver con todo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con... Hay, 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 hay una cosa que creo yo que, no sé cómo decirlo, que me desmarca un poco del resto de producción de cine, y es que nuestro cine es muy rico en marginalidad. Digamos que nuestra producción cinematográfica ha construido muchos personajes marginales y muchos universos marginales, y lo ha hecho de una forma maravillosa, maravillosa, ¿sí? Desde las películas de Víctor Gaviria, ¿sí? Donde sus personajes son personajes marginales, La Vendedora de Rosas es una gran obra de arte. Eh, Rodrigo de, pero son personajes marginales en unos universos marginales. Eh, Incluso las películas de Ciro o de Rubén Mendoza sí, Ujú. son películas que hablan de universos marginales y de personajes marginales. El entretenimiento y las películas que yo hago se refieren a personajes comunes y corrientes, digamos, es el cine de la clase media, es el cine de las pequeñas historias cotidianas o de las grandes aventuras cotidianas. Y eso, y además que acuden a ese sentimiento tan amable que es el humor, pues eso hace que tengan mayores posibilidades de capturar a un público masivo que este otro tipo de películas. Y evidentemente yo invierto mucha creatividad, mucha intensidad, mucho tiempo y mucho presupuesto en todas las estrategias de mercadeo. Para mí una película, o para nosotros, una película nunca termina cuando tenemos la copia cero. Ahí empieza una cuarta etapa, digamos, preproducción, producción, postproducción y mercadeo. Para mí es importantísimo el mercadeo y le dedico mucho al mercadeo porque entiendo que hoy en día, con el nuevo paisaje audiovisual, la, el desafío es hacerse visible. Hay tanto en el mercado, tanto, que la batalla está por hacerse visible. Y una de las estrategias para hacerse visible es precisamente las estrategias y herramientas de publicidad y mercadeo. Entonces sí le dedico mucho a esa etapa del trabajo y creo que nos haya ido bien en la mayoría de nuestras producciones. Tiene que ver como con esa integración de todo, ¿no? Con el género que escogimos, con el tipo de historias que producimos, con el tipo de personajes que diseñamos
y con las estrategias de mercadeo que implementamos. Todo eso es un todo que permite que pues, por fortuna, gran parte del trabajo que hemos hecho, tanto en el cine como en el teatro y en la televisión, haya funcionado a nivel de público. Dago, creo que desde que tengo memoria y que trabajo en esta industria también, siempre he escuchado ese mito que parte del éxito de tus películas tiene que ver con estrenarlas por un contrato que tienes para que sean todos los 25 de diciembre y la gente solo va el 25 de diciembre a cine. ¿Eso es No, verdad? Como pero el no, por qué estrenar el 25? primero que todo no tengo ningún contrato con nadie de que tienen que estrenar el 25 de diciembre. A mí me toca presentarle a mi distribuidor, que es Cine Colombia, todos los años esta película y me dicen sí o no. He tenido películas muy exitosas que no han salido el El 25 de 25. diciembre, ¿sí? Películas que se han comportado muy bien en otras fechas. Y he tenido películas del 25 de diciembre que les han ido como un culo, maestro, que me he ido de culo el 25 de diciembre con el mismo principio, con el mismo mercadeo, con la misma publicidad y han ido mal. Entonces, digamos que pues la fecha es importante, por supuesto, pero no creo que el buen comportamiento de las películas haya tenido que ver exclusivamente con la fecha. Ahora, lo que sí tengo claro es que por el tipo de películas que hago yo, ¿cierto? El ambiente más propicio para ponerlas en pantalla son los periodos de vacaciones. Claro. Semana Santa, vacaciones de mitad de año, receso estudiantil, diciembre, pues porque en Uno está en vacaciones otro el modo. mood cambia. Sí, claro. Exacto, el mood cambia y estas películas, estas comedias blancas que hago yo, familiares, pues como que encajan muy bien en el mood de los periodos de vacaciones. Entonces, sí procuro, en la medida de mi negociación con el distribuidor, que pues por fortuna tenemos muy buena relación y por fortuna las estrategias que hemos implementado nos han dado resultado, pues escojo periodos de vacaciones, sobre todo por el carácter de las películas. Pero igual como le digo, hermano, aquí nadie tiene garantizado nada y he hecho películas del 25 de diciembre que me han ido como un reverendo culo. Y he hecho películas que he estrenado en junio o en Semana Santa a las que le ha ido bastante bien. Dago, el humor puede tener clase social. ¿Se piensa en eso al escribir una historia, dependiendo si es para señal abierta o para plataforma, o no se tiene tanto en cuenta? Pues se habla de cierto humor popular, ¿no? Como, pero no sé si tiene que ver con, con, con el carácter mismo de las películas o con los universos que retrata o con el tipo de conflictos o el tipo de tratamiento que se haga. Eh, yo creo que si hablamos de humor popular como humor de fácil acceso, de acceso masivo, pues tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, con la facilidad de acceso al discurso. Hay cierto tipo de comedia, por ejemplo, la comedia negra. La comedia negra es una comedia que se alimenta mucho del carácter irónico de los personajes. Y la ironía generalmente es un sentimiento racional, es un sentimiento inteligente, ¿cierto? La ironía juega a intelectualizar ciertos conflictos y a crear cierto tipo de contrastes que si no tienes como cierta predisposición o cierta actitud intelectual hacia la película, no lo vas a entender. O sea, no todo el mundo entiende la comedia negra. La parodia, por ejemplo, necesita referentes para saber de qué me estoy burlando. Y no todo el mundo tiene esos referentes. Entonces, el drama psicológico también exige cierto tipo de espectador. Entonces, yo creo que lo que tiene el entretenimiento y lo que tienen los productos de que acuden a estas emociones básicas, como decía, el horror, la acción, el romance la comedia, es que son discursos para todo el mundo, son, por llamarlo de alguna forma, discursos muy democráticos, que no te exigen
ningún tipo ni de preparación previa ni de conocimiento previo para entenderlos y disfrutarlos. Entonces diría más bien que es como un tipo de producto audiovisual para todo el mundo, de muy fácil accesibilidad, Bien. Dago, sin clases sociales. voy a preguntarte primero, estos lives duran una hora. No Sí, sé si nos puedes es, regalar 20 minutos más de tu tiempo o sé que tienes otra no, cosa pendiente. sí, mira, son las 12 y Va a ser la cincuenta y una. cinco Va a ser eso, 12:55. Démosle hasta la 1:10, ¿te parece? Listo. Esto nos regala 5 minutos más y tengo una pregunta. ¿Quién en comedia termina apropiándose del personaje? ¿El autor o el actor? Pensando un poco en el debate del Chavo del Ocho con Kiko. ¿Kiko era del actor o era de quien lo escribió? Yo creo que ahí no se puede generalizar. Habrá momentos en que el actor se encuentra con el personaje y logra hacer logra a partir de lo que está escrito capitalizar sus posibilidades, y a veces el escritor encuentra que el actor también capitaliza lo que está escrito. Yo creo que aquí no hay autoría total del personaje. Creo que ahí sí que se puede hablar de una creación colectiva, porque también hay que incluir en la ecuación a los directores. Los directores también ayudan a crear los personajes. Hay actores con los cuales he trabajado y que logran convertir lo que yo había escrito en algo, para mí, desde mi subjetividad que mencionabas, en algo mucho mejor. ¿Sí? Por ejemplo, hay actores como Enrique Carriazo, con el que he trabajado, donde digo, puta, el personaje que construyó no es mío, es de los dos, puta, porque él lo convirtió en otra cosa. Robinson Díaz es otro actor de Maucandú. esos que usted escribe una cosa y de pronto este tipo lo convirtió en otra cosa que tú dices, puta, qué maravilla, Jairo Camargo. Hay una actriz con la que me encanta trabajar y que tiene esa posibilidad a nivel de la comedia, que es Yuri Vargas. Yuri Vargas es una actriz con la que cada que trabajo no deja de sorprenderme, que tiene una capacidad de apropiarse de lo que está escrito y potenciarlo. Y yo en el caso de Yuri, cuando trabajo con ella, puta, a veces digo, ¿de dónde surge esto? ¿De dónde esta persona, que es tan joven además, puta, transforma esto en otra cosa? Entonces, eh, digamos que en condiciones ideales, un personaje es una creación colectiva. Pues cuando hicimos Pedro el Escamoso, todo lo que hizo Miguel y todo lo que hizo su esposa, Katy, ayudaron a conformar el personaje. Entonces, en condiciones normales, un personaje no puede atribuírsele no solamente a un escritor o un actor, sino a esa tríada de actor, escritor y director. Y además debe ser una relación dialéctica. Claro. No creo que nadie se pueda apropiar e impedir o dificultar ese juego de aportes y de interdependencia que crea los grandes personajes. Y en ese sentido ahí está el director, que es como quien finalmente logra mediar en esa dialéctica a veces conflictiva entre el texto escrito y la Dago, 13 interpretación del segundos, actor. se nos va a cortar. Voy a abrir otro, se cierra este live inmediatamente, abro otro y te robamos 10 minutos. Vale. Este se ¿Pero qué hago suspende yo? ¿Me quedo acá? inmediatamente en 3 y ya te abro otra nuevamente. Abramos otro, por favor. Listo. Sí. Bueno, Dago, para agilizar un poco, otra pregunta que tenía para hacerte un poco es, ¿en Latinoamérica crees tú que estamos preparados culturalmente para burlarnos de nosotros mismos
te lo pregunto porque normalmente la gente prefiere ver o comedia gringa o comedia de otros lados. ¿Tiene que ver con lo No, cultural? no, creo que estás equivocado. Nosotros no estamos preparados. Latinoamérica siempre se ha burlado de ella misma. Y no es verdad que prefiramos ver el humor norteamericano. De hecho, la misma experiencia en la televisión y en el cine lo comprueban. Nunca las comedias americanas lograron en sus mejores momentos, cuando estaban enfrentados en los 80s, desbancar comedias como El Chinche, o como Dejémonos de Vainas, o como Romeo y Buceta, como La Posada, como Vuelo Secreto. Nunca, nunca, ni siquiera se acercaron comedias tan maravillosas como Quién manda a quién, qué sé yo, Lazos familiares, Días felices, en fin, el humor siempre tiene, yo creo que el humor tiene un carácter nacional tan fuerte, que el humor siempre está blindado contra el producto extranjero. Las comedias colombianas de cine destrozan y despedazan a las comedias gringas en pantalla. No hay posibilidad de que una comedia... Ahora, existen ciertos espectadores, como yo llamaría cualificados, Ujú. a los cuales de pronto la comedia nacional les puede resultar ramplona y la comedia de situaciones les puede resultar interesante. ¿Por qué? Porque la comedia norteamericana o la comedia anglosajona es una comedia de situaciones, una comedia de guión, es una comedia, y ustedes pueden mirarlo en todos estos manuales de escritura gringa, donde incluso tienen parametrizado que en el minuto tal hay una risa, en el minuto tal hay un suspiro, en el minuto Entonces, tal, ok. y todo gira en torno a la situación. En parte, pues porque tienen un espectador muy pragmático a la hora de consumir audiovisual. O sea, un gringo o un inglés se sienta frente a su televisor y ve de manera juiciosa todo el capítulo de su comedia, ¿cierto? Mientras que cuando nos venimos para el trópico, nos encontramos en el terreno del espectador poco pragmático. Nadie en Latinoamérica tiene el juicio de sentarse a consumir su producto de una forma tan concentrada y tan juiciosa como el espectador sajón. Hay algunos que lo explican que porque los sajones tienen estaciones, entonces tienen que aprender a planificar y a ciertas cosas, mientras que en Latinoamérica vivimos en el trópico donde no sabemos qué va a suceder en ningún momento. Entonces, ¿eso qué hizo? Que de una u otra manera el paradigma sajón se decantara por la comedia de situaciones y la comedia o el humor latinoamericano se decantara por la comedia de personaje, donde realmente lo que hace reír o lo que genera humor y lo que la gente sigue son a los personajes y no a la situación. Yo no sé si muchos de los que nos está viendo alcanzaron a ver El Chinche, que es un paradigma de lo que es Ujú. la televisión colombiana, y El Chinche era muy básico en términos de dramaturgia. Realmente no habían grandes historias en los capítulos del Chinche. Lo que habían eran situaciones muy cotidianas y eran como situaciones puestas para que los personajes se hicieran su performance, para que los personajes pudieran vivir, para que los personajes pudieran interactuar en una situación muy básica. No había mayor entramado dramatúrgico. Y el humor latinoamericano se ha basado como en dos estrategias para poder conectar con su público. Primero, la comedia de personajes. Usted lo mencionaba ahorita, el Chavo. Ujú. El Chavo es rutina de circo. En el Chavo las situaciones siempre son la misma. Total. Don Ramón le pega al Chinche, le pega al Chavo, el Chavo le Doña pega al Chinche, Florinda, y sí. ahora le pega así. Además es curioso, pero el Chavo es el programa de la resolución de conflictos mediante el golpe, ¿no? O sea, todo en el Chavo se resuelve a partir del No, golpe. sí. Y, la otra estrategia es el programa fragmentado, estilo Sábados Felices, donde
donde ves un skate, luego otro, luego otro, luego otro, que eso permite que el espectador pueda irse, volver, sí, no estar pendiente del discurso porque no hay posibilidad de que se pierda, porque está fragmentado o está basado en el personaje. Y otra característica muy cultural del humor nuestro, del humor latinoamericano, que también tiene que ver con razones sociológicas, es que no nos basamos en el humor de grupo familiar, por lo menos a nivel de la televisión. En los países anglosajones y en Estados Unidos, que es de donde nos llega tanto contenido audiovisual, la familia se percibe como un espacio de socialización. O sea, la gente en la familia se forma para la vida. De hecho, se forma para irse. Pues, es educación para la independencia. Cuando nos trasladamos a Latinoamérica y a la cultura latina, católica, apostólica y romana, la familia establece una educación para la dependencia, no para la libertad. Entonces, eso ha cambiado un poco, pero todavía hay rezagos de que irse de la familia es un camello en Latinoamérica. Y si usted se fija, las comedias latinoamericanas y colombianas siempre ocurren, a diferencia de las gringas, de puertas para afuera. El Chavo del Ocho es la otra cara de la comedia gringa. La comedia gringa es el núcleo familiar. El Chavo del Ocho ocurre desde las puertas para afuera, como fue La Posada, como fue El Chile, Total. como fue, incluso Dejémonos de Vainas, no era una comedia familiar, sino era un vecindario metidos en una casa. Entonces la comedia siempre tiene esos elementos culturales. Hay otras cosas que, por ejemplo, nunca, en Estados Unidos nunca se pudiera haber hecho una comedia como Dejémonos de Vainas, que como Vuelo Secreto, que estaba basado en el acoso laboral. O sea, en Dejémonos de Vainas los jefes andaban detrás del culo de las trabajadoras. Porque aquí tenemos una especie o teníamos, eso ha cambiado también, de relajación con respecto al tema. En los Estados Unidos era imposible que una comedia se burlara de eso, ¿sí? Donde casi tumban un presidente de la República por meterse con una becaria. Entonces el humor tiene una marca tan cultural, tan cercana a la gente a la que le habla, que se blinda contra el contenido foráneo. Ahora, como le digo, como uno es gente de televisión, como uno es gente del cine, pues uno también le gustan ciertas cosas de afuera, y entonces como uno las consume, y como uno se mueve en pequeños mundos, y casi con todas las personas con que uno se relaciona tienen los mismos gustos de uno termina pensando que es que todo el mundo ve lo que uno ve, y que a todo el mundo le gusta lo que uno ve. Pero cuando uno se empina un poquito y mira hacia adelante, se da cuenta que la realidad es mucho más amplia que nuestro pequeño círculo. Dago, Entonces, una última pregunta. ¿Por qué Chichipatos tan local? Yo tuve la oportunidad de conocer la historia cuando ustedes estaban en proceso de casting, y cuando la leí dije, puta, esto es increíble. En México, hablando con Alberto Rodríguez, ayudamos a buscar un poco de actrices. ¿Por qué la volvieron tan local? ¿Por qué Chichipatos, ya para cerrar eso, por qué se volvió por qué es tan local? pues porque el humor tiene que ser eso, porque el humor no puede ser universal, se puede convertir en un humor universal, pero el humor y la comedia no puede tratar de acudir a personajes universales en el mal sentido de la palabra. Y además porque, el cliente, que son nuestros amigos de Netflix, me pidieron Genial. una serie parecida a mis películas. Digamos que las películas mías parece ser, porque digamos Netflix es muy celoso con dar datos de cómo se comportan las cosas en su plataforma, es parte de su estrategia. Parece ser, yo sospecho por ciertas cosas que a veces oigo y que a veces percibo, que las películas que hago yo funcionan muy bien en la plataforma de Netflix. De hecho, la última película, Al son que me toquen bailo, estuvo dentro del top 10 para Colombia durante un par de semanas. Wow. Y cuando hubo la aproximación me dijeron, es que queremos una serie suya, una serie parecida a esos universos que usted dibuja. Y pues yo feliz. Y por fortuna está funcionando muy bien. Por Dago, fortuna está funcionando muy bien. Dago, ¿qué puede tener de cómico esta tragedia que estamos viviendo en este momento con esta pandemia? ¿Qué No puede tener sé, de comedia esto? hermano, no sé por qué.
Pues yo creo que es el redescubrimiento del valor de las empleadas del servicio doméstico, ¿no? Yo, cuando regresen las personas que me ayudan a mí, ya tengo el firme propósito de triplicarles el sueldo. Ojalá no estén haciendo esto, Dago, alguien me pero... decía que la loza es como los gremlins, que uno les echa agua y se multiplican, ¿no? Es cierto. Además que creo que a los hombres, por nuestra absoluta ineptitud para las labores domésticas, el 90% de los hombres quedamos condenados a lavar loza. O sea, es como lo único que podemos hacer en el universo de la casa. Y hemos descubierto que eso de lavar loza es no solamente una ciencia, sino es todo un arte. O sea, yo he acabado con el más o menos 45% de los vasos, de los platos y nada, creo que... Y revisar el pocillo. Me quedó mal lavado. Sí, que es que te terminó oliendo a huevo después al otro día, sí. Dago, muchísimas gracias. Esto fue un masterclass. De verdad que se me quedaron un montón de cosas, pero ojalá podamos volver a hablar. Muchísimas gracias por abrirnos el espacio. Listo. Y cuídense mucho. Listo, hermano. Muchas gracias y nada. Un abrazo enorme. Vamos a hablar. Lo mismo. Chao, Vale, chao. gracias. Chao.